Los trinomios son muy importantes a la hora de la descomposición factorial, ya que en este tipo de expresiones algebraicas se basa gran mayoría de los casos de factorización. Para este caso, y siguiendo la concordancia del álgebra de Baldor, vamos a estudiar el caso número 6. Vamos a estudiar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y para nuestro caso concreto, vamos a estudiar la factorización del trinomio m al cuadrado menos 20m menos 300. Primero que todo, hay que recordar que un trinomio es la expresión algebraica que contiene 1, 2 y 3 términos y que cada uno de los términos que la involucran puede contener un signo, un coeficiente, una letra y un exponente. Para este caso en mención, hay unas características que son muy importantes y que debemos tenerlas presentes al momento de analizar la factorización por este método. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es lo siguiente. Primero, el coeficiente del primer término siempre va a ser 1. Como segunda característica, este primer término va a ser cualquier letra del alfabeto con exponente 2. La tercera característica importante es que el segundo término de este trinomio va a contener la misma letra del primer término, pero con exponente 1. Y esta letra va a estar acompañada de un coeficiente o cantidad numérica que puede ser positiva o negativa. Y la cuarta característica es que el tercer término es un término independiente, es decir, no tiene letra, y va a ser una cantidad positiva o negativa. Lo primero que nosotros hacemos para factorizar este tipo de trinomios es abrir dos factores. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es abrir un factor, es decir, un paréntesis, y vamos a abrir otro paréntesis, es decir, dos paréntesis. Esto va a involucrarnos dos trinomios, va a involucrarnos dos binomios que multiplicados van a darme como resultado el trinomio original. Y eso lo vamos a comprobar al finalizar el ejercicio. Como primer paso, ya lo hicimos, abrir dos factores. El segundo paso, o el siguiente paso, es que el primer término de cada factor va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio. El primer término del trinomio va a ser m cuadrado. Y al sacar raíz cuadrada de una cantidad vamos a obtener dos valores, uno positivo y uno negativo. Por el momento vamos a trabajar con los valores positivos. Entonces, si ustedes le extraen la raíz cuadrada a m al cuadrado, vamos a obtener que el cuadrado y la raíz cuadrada se anulan y por tanto me va a quedar la primera letra m quietica, sin ningún exponente. Entonces, m va a ser el primer término de este factor y m va a ser el primer término del segundo factor. M a un lado, m al otro. El signo del primer factor va a ser el signo que contiene el segundo término del trinomio. Primer término, segundo término, tercer término. El segundo término tiene signo negativo, por tanto, va un signo negativo. En el segundo factor va a ir un signo que va a ser producto de los signos del segundo y tercer términos. Primer término, segundo término, tercer término. El segundo término tiene signo negativo, el tercer término tiene signo negativo. Recordando la ley de los signos, que me dice que multiplicación de signos iguales me da positivo y multiplicación de signos diferentes me da negativo, al multiplicar los dos signos del segundo y tercer término menos por menos, voy a obtener más. Entonces, el signo del segundo término va a ser positivo. Va a ser la multiplicación de los signos del segundo y el tercer término. Es muy importante aclarar un paso que viene acá, que es el paso que finalmente nos va a dar la respuesta de nuestra factorización. Vamos a hallar dos números cuyo producto me dé el valor del término independiente y cuya diferencia, al ser signos diferentes, cuya diferencia me dé 20. Y estamos tratando con las cantidades expresadas en valor absoluto.
No estamos hablando de signos, porque ya los signos los tenemos expresados dentro de los factores. Lo que vamos a hablar es de los números en su valor absoluto. Vuelvo y repito. Dos cantidades que multiplicadas me den 300 y cuya diferencia me dé 20. Es decir, para hablarlo más general, vamos a hallar dos números y teniendo presente lo siguiente, que cuando los signos de los factores son diferentes, vamos a hallar dos números cuyo producto sea el término independiente, pero cuya diferencia me dé el coeficiente del segundo término. Si aquí, en este caso en particular, nos vamos a alejar un rato de fueran dos signos, un signo positivo acá con otro signo positivo acá, o un negativo acá con otro negativo acá, serían signos iguales. Cuando los factores tienen signos iguales, el procedimiento es el mismo. Hallamos dos números cuyo producto sea el término independiente y cuya suma sea el coeficiente del segundo término o el término de la mitad del trinomio. Eso en el caso que fuera una suma. Pero como en este caso estamos hablando de signos diferentes, pues hallamos la diferencia, o es decir, la resta de dos números que me den el coeficiente del segundo término. Esos números, o este enredo, este arroz con mango, ¿cómo lo hallamos matemáticamente? Toman ustedes el término independiente, en este caso vamos a tomar el 300, y este 300 lo vamos a descomponer en sus factores primos, es decir, vamos a factorizar aritméticamente el número 300 y vamos a hacer uso de los números primos. Los números primos son aquellos números que son divisibles por el mismo y por la unidad. Y son números que ustedes conocen, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 29, etc. Son números que solamente son divisibles por el mismo y la unidad. Una manera muy interesante de hallar esos números es jugar con algo que se llama la criba de Eratóstenes, que a su momento en nuestras sesiones de clase la explicaremos, pero les dejo la invitación que en internet ustedes averigüen, incluso en YouTube, puedan averiguar varios canales en donde hay, en el buscador anotan criba de Eratóstenes y van a hallar la manera de cómo resolver esos números, cómo hallar números primos. Bien, vamos a continuar. Entonces, a 300 lo vamos a descomponer en sus factores primos y vamos a comenzar con el menor primo que me divide exactamente a 300. En este caso vamos a usar el número 2. Lo podemos usar porque la última cifra del 300 es un 0 y por tanto es divisible por una cifra par. 300 dividido entre 2 me da 150. Esta cantidad la puedo seguir dividiendo entre 2 porque su última cifra es un 0 y se puede dividir por una cifra par. Ahora, 150 dividido entre 2 me da 75. Para este caso ya no puedo dividirla entre 2 porque su última cifra no es par. Pero vamos a mirar si esta es divisible entre 3. Entonces 75, ¿no? 7 más 5 me da 12. Y 12 es múltiplo de 3. Entonces, por tanto, 75 me es divisible entre 3. Un número o una cantidad por criterio de divisibilidad es divisible entre 3 cuando las cifras que componen ese número al sumarlas me da un múltiplo de 3. Listo, 75 entre 3 me da 25, porque 25 por 3 me da 75. Ahora 25 no lo puedo dividir entre 3, lo vamos a dividir entre 5. Y me da que 25 entre 5 me da 5. Y ahora, 5 es un número primo, por tanto es divisible por el mismo número y por la unidad. Vamos a dividirlo por el mismo número, 5 entre 5 y me da 1. De esta manera he llegado a la factorización o a la descomposición de 300 en sus factores primos, que es 2, 3 y 5. Y va compuesto por 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60 y 60 por 5, 6 por 5, 30 y un 0 adicional, 300. Hemos descompuesto ese número en sus factores primos. Ahora, vamos a jugar con estos números, con todos estos números que hemos hallado en descomposición del 300. Y vamos a armar duplas, vamos a jugar a un tanteo y vamos a formar duplas de números que multiplicados obviamente me van a dar 300, pero cuya diferencia me tiene que dar 20.
Vamos a empezar a jugar con estos dos. 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. Ahora, 3 por 5, 15. 15 por 5 son 75. He obtenido dos números, cuyo producto me da evidentemente 300. Sencillamente, 4 por 5, 20, llevo 2. 7 por 4, 28 y 2, 30. O sea, 300. Ahí indiscutiblemente tengo 75 y tengo a 4. Pero resulta que la diferencia de esos dos números, 75 menos 4, no me da 20, sino me da 71, al igual que el hogar de la bruja del 71 en el Chavo del 8. Esto quiere decir que 75 y 4 no son los números que estoy buscando. Ahora, vamos a seguir jugando con duplas. Voy a escoger estos tres. 2 por 2, 4 por 3, 12. 5 por 5 me da 25. Listo. Ya tengo otros dos números que multiplicados me dan 300. Pero si yo a 25 le resto 12, ¿cuánto me va a dar? 13. Todavía no he llegado. Hallé dos números cuyo producto es 300, pero todavía no he llegado al 20 que necesito. Entonces no sirven. Ahora voy a recordar algo que aprendí en números quebrados, fraccionarios racionales y en proporciones, que se le conoce como la ley de la oreja. Voy a coger estos tres de la mitad. 2 por 3, 6 por 5 son 30. Y ahora, los de extremos, los multiplico. 2 por 5 da 10. Ahora, si yo multiplico 30 por 10, voy a obtener 300. Y ahora, si yo a 30 le voy a restar 10, ¿cuánto voy a obtener? Pues, mis queridos espectadores, voy a obtener el 20 que tanto he buscado. 30 menos 10 es igual a 20. Por tanto, las cantidades que estoy buscando son 30 y 10. ¿Por qué? Porque fíjense en el enunciado, busco dos números cuyo producto sea 300. Entonces, 30 por 10, 3 por 1, 3, y dos ceros que agrego, 300. Y 30 menos 10 me va a dar 20. La diferencia de dos números me da el coeficiente del segundo término, es decir, 30 y 10. Ya hemos hallado esos dos números. Finalmente, lo que hacemos es ubicarlos en los factores, y estos se ubican de una manera muy especial y muy rápida. El mayor de los números va en el primer factor y el menor de los números va en el segundo factor. Entre 30 y 10, ¿cuál es mayor? 30, ¿cierto? Entonces 30 va en el primer factor, y 10 va en el segundo factor. Y de esta manera hemos hallado, estimados espectadores, hemos hallado la factorización del trinomio en mención. Si queremos comprobar que esto es correcto, simplemente lo que hacemos nosotros es multiplicar los binomios obtenidos en la factorización y debemos obtener por regla el trinomio inicial que factorizamos. En este caso, nosotros decimos y efectuamos las multiplicaciones. Entonces, m por m me da m cuadrado, más por menos da menos, 30 por m da 30m, más por más da más, 10 por m da 10m, todo en términos semejantes en columna, más por menos menos, 30 por 10, 300, y sumamos los términos semejantes, debo 30 pesos, pago 10, quedo debiendo todavía 20, menos 300. Y de esta manera he obtenido el trinomio original. Aprender este caso de factorización tiene su práctica, y lo más importante es practicar, es hacer hartos ejercicios. El libro de Baldor contiene muchos ejercicios en estos capítulos, por tanto recomiendo enormemente su estudio. Y la práctica que en matemáticas finalmente es lo que hace el maestro. Práctica, práctica, práctica. Si nosotros hacemos práctica diaria,
obtenemos muy buenos resultados.